cuál es la importancia de estudiar un nódulo tiroideo? La importancia de estudiar un nódulo tiroideo es que algunos de estos nódulos tiroideos pueden resultar siendo cáncer de tiroides. Entonces nosotros tenemos que identificar qué factores de riesgo pueden estar asociados en malignidad en un paciente que tiene un nódulo tiroideo. Y los factores de riesgo pueden ser clínicos y ecográficos. Dentro de los factores de riesgo clínicos, nosotros vamos a tener antecedentes familiares de cáncer de tiroides. Vamos a tener también el antecedente o la exposición a radiación como antecedentes más importantes para sospechar de malignidad en un nódulo tiroideo. También vamos a poder encontrar, esto ya básicamente en cuanto a la anamnesis, que los pacientes pueden decir que se trata de un nódulo con crecimiento rápido, que ha crecido de forma rápida, o que está asociada a síntomas compresivos. ¿Cuáles son los síntomas compresivos? Van a ser la disfagia o la disfonía, por ejemplo. Al examen físico nosotros vamos a encontrar que es un nódulo que tiene una consistencia que es dura, que va a tener bordes no definidos y que va a estar adherido a planos profundos. Y si nosotros revisamos el resto de la región cervical, vamos a poder encontrar adenopatías sospechosas asociadas. Entonces, todas estas características son características clínicas de malignidad. Sin embargo, algo que en los últimos años ha estado o es muy importante para la determinación de un nódulo tiroideo y sus riesgos de malignidad son los signos ecográficos. Y estos son signos ecográficos que ustedes pueden leer en un reporte de ecografía que están en relación a malignidad. Uno, que el nódulo sea un nódulo hipoecogénico. Dos, que el nódulo tenga márgenes irregulares. Tres, que sea un nódulo que presenta microcalcificaciones. O puede haber calcificaciones, pero son calcificaciones periféricas que están interrumpidas. O sea, no es como si el nódulo tenga una calcificación así, totalmente irregular, sino que tiene calcificaciones por partes, como si se hubiera roto el cascarón, ¿no? O que el nódulo sea más alto que ancho, que el nódulo tenga invasión extratiroidea y que hayan adenopatías sospechosas asociadas. Cuando ustedes encuentran cualquiera de estas características ecográficas, entonces nosotros estamos sospechando que podría tratarse de un nódulo tiroideo de tipo maligno. Sin embargo, asociando estas características, hay distintas clasificaciones que nos permiten a nosotros saber qué tanto riesgo tiene un nódulo para ser maligno, y de acuerdo a las características que esté presente, también nos dan el tamaño que debe tener este nódulo para nosotros hacer una BAF, que es una biopsia por aspiración con aguja fina. Esto quiere decir que a pesar que yo les dije en lámina anterior que la BAF me va a dar el diagnóstico definitivo, o sea, realmente lo que es, no todos los nódulos tiroideos se van a biopsiar. Se van a biopsiar aquellos que estén en relación a malignidad. Mientras mayor sea el riesgo de malignidad, entonces mayor va a ser el hecho de que nosotros tengamos que mandarlo a una biopsia. Y en cuanto a manifestaciones ecográficas, la Asociación Americana de Tiroides lo divide en riesgo alto, intermedio, bajo, muy bajo y benigno. En el caso de un riesgo alto, cuando ustedes están hablando de un riesgo alto, están hablando de un nódulo que es sólido y que es hipoecoico. Un nódulo hipoecoico es un nódulo que tiene una ecogenicidad menor a la del parénquima adyacente. Miren ustedes que la tiroides tiene este color medio gris, acá se observa mejor, miren este color que está aquí más o menos, donde he señalado es el color normal de la tiroides. Vean ustedes que este nódulo de acá,
Este nódulo que está acá es un nódulo que tiene una ecogenicidad mucho menor al del parénquima que está a su costado, que está rodeándolo. Entonces, a eso se habla de un nódulo hipoecoico. Entonces, cuando ustedes tienen un nódulo sólido hipoecoico, el cual tenga otros signos de malignidad, o sea, por ejemplo, microcalcificaciones, bordes irregulares, invasión extratiroidea, etc., entonces se habla de un nódulo de riesgo alto. Miren ustedes, este es un nódulo que tiene bordes irregulares. Miren, los bordes de este nódulo son irregulares. Tiene invasión extratiroidea. Miren, acá está la tiroides y el nódulo está invadiendo la tiroides por fuera. Y es un nódulo que es sólido e hipocagénico. Entonces, este nódulo es un nódulo de alto riesgo de malignidad. Y este nódulo se biopsia cuando tiene un tamaño mayor o igual a 1 centímetro. Entonces, todo nódulo que tiene estas características de riesgo alto, que mida 1 centímetro más, debe ser mandatorio que vaya a biopsia. En el caso del riesgo intermedio, también estamos frente a un nódulo que es sólido y también es hipoecoico, pero no tiene otros signos de malignidad. Solamente es sólido hipoecoico. Miren ustedes, tiene bordes regulares, no tiene invasión extratiroidea, no hay microcalcificaciones, pero definitivamente tiene una ecogenicidad que es mucho menor que la del parénquima. Miren, la tiroides es de este color y este termina siendo un poco más oscurito. En este caso, el nódulo se va a biopsiar también cuando tiene 1 centímetro o más. Eso quiere decir que todo nódulo sólido hipoecogénico o hipoecoico, que es lo mismo, se va a biopsiar cuando tiene 1 centímetro a más, porque va a estar catalogado dentro de riesgo alto o riesgo intermedio. En el caso del riesgo bajo, van a ser nódulos que son iso o hiperecoicos. Eso quiere decir iso, que tiene la misma densidad de la tiroides, el mismo color blanquito que la tiroides, o hipercoico, que es mucho más claro, que el resto de la tiroides, y que no tenga otros signos de malignidad. Si es un nódulo iso o hipercoico y que no tiene otros signos de malignidad, entonces el riesgo de malignidad es bajo y se va a biopsiar solamente si el nódulo tuviera 1.5 centímetros o más. En el caso de un nódulo de riesgo muy bajo, son nódulos de tipo espongiforme. ¿Qué significa nódulo espongiforme? Es como el que ustedes ven acá, que tiene parte de agüita, que el agua en la ecografía se ve totalmente negra, con partes sólidas. O que es un nódulo parcialmente quístico. Eso quiere decir que tiene parte sólida y parte líquida, y que no tiene otros signos de malignidad. O sea, que el área sólida no tiene otros signos de malignidad. Y en este caso, este va a ser un nódulo de riesgo muy bajo y se biopsiará solamente si es que el nódulo tiene 2 centímetros o más. Y un nódulo benigno es un nódulo que es quístico puro, como ustedes ven acá, totalmente negro, anecoico, y estos nódulos no se biopsian. No se biopsian porque el riesgo de malignidad es menos del 1%. Entonces, si ustedes ven un quiste tiroideo, ese quiste no se biopsia para nada, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es cáncer de tiroides. En cuanto al cáncer de tiroides, ustedes van a ver que el cáncer de tiroides puede ser primario, si es que se origina el cáncer en alguna célula tiroidea, o puede ser secundario si es que se tratan de metástasis. Dentro de los cánceres de tiroides es más frecuente los cánceres de tiroides primario, y aquí está señalado con rojo el papilar, porque el papilar es el cáncer de tiroides más frecuente. Sin embargo, también hay carcinoma folicular, anaplásico, medular y linfoma. Vamos a ver más o menos, hacer un comparativo entre ellos. En el caso del origen de estos tipos de cánceres, el papilar, el folicular y el anaplásico van a tener su origen en la célula folicular. Eso quiere decir en la célula que forma los folículos tiroideos, en el tiroidocito. La célula, o el cáncer, perdón, medular va a tener su origen en la célula parafolicular, esa célula C o célula clara que está entre los folículos que produce calcitonina, y el linfoma va a tener su origen en el tejido linfoide, en los linfocitos. En cuanto a la epidemiología, todos los cánceres de tiroides generalmente son más frecuentes en mujeres. Son más frecuentes en mujeres.
El papilar suele ser generalmente patología de mujeres entre los 30 y 50 años y tiene mucho que ver el antecedente de radiación, sobre todo radiación a nivel cervical o torácico, dado que ahí hay mayor cercanía a la glándula tiroides. La glándula tiroides es muy sensible a la radiación. Entonces, algún antecedente de radiación a nivel cérvico-torácico podría estar en relación con la formación de este cáncer papilar de tiroides. El caso del carcinoma folicular se presenta generalmente entre los 50 y 60 años y se ve sobre todo en zonas de yododeficiencia. El carcinoma anaplásico es un cáncer que es mucho más frecuente de los 60 años para arriba. El medular entre los 45 y 55 años, y este medular tiene la particularidad que puede ser esporádico, pero también puede ser familiar. Entonces, ahí el antecedente, por ejemplo, de cáncer medular en la familia nos puede orientar a ese diagnóstico. Y en el caso del linfoma se suele ver en pacientes adultos mayores de 60, 70 años, y es muy importante aquí el antecedente de tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es un factor de riesgo para desarrollar linfoma tiroideo. En cuanto a la clínica, el carcinoma papilar tiene una diseminación que es principalmente linfática. Esta diseminación que es linfática va a hacer que este cáncer papilar tenga menor mortalidad, pero tenga mayor recidiva o recurrencia y que hayan la posibilidad de que hayan adenopatías cervicales asociadas. Cuando ustedes están sospechando de un cáncer papilar de tiroides, siempre hay que revisar todo el cuello para ver que no hayan adenopatías, igual en la ecografía. Y este cáncer es uno de los cánceres que tiene menor mortalidad, pero siempre el paciente tiene que estar constantemente en seguimiento porque suele recidivar con mucha frecuencia. El carcinoma folicular tiene una diseminación que es de tipo hematógena, a diferencia del papilar, y si bien tiene mayor mortalidad que el papilar, suele ser un cáncer que sigue teniendo una mortalidad baja aún así. Y en este caso el folicular hace con mucha más frecuencia MET a distancia, por ser una diseminación hematógena. En el caso del anaplásico vamos a tener que los cánceres anaplásicos suelen ser cánceres que son diagnosticados con gran tamaño. Tienen gran tamaño en el momento del diagnóstico, suelen tener compromiso extratiroideo, o sea, suelen tener habiendo invasión del esófago, de la tráquea, y suelen tener metástasis al diagnóstico. O sea, es un tipo de cáncer bastante agresivo. De hecho, es el más agresivo de todos los tipos de cáncer de tiroides y también se conoce como un cáncer desdiferenciado de tiroides. El carcinoma medular, dentro de la clínica, va a ser importante porque se puede encontrar con otros tumores neuroendocrinos. O sea, pueden haber tumores en otras glándulas endocrinas, aparte de la tiroides. Y además, este cáncer medular puede hacer síndrome paraneoplásico. Pueden hacer, por ejemplo, hipercalcemia, o pueden hacer producción de otras hormonas, ¿no? Aunque no es muy frecuente, pero igual hay que tenerlo en consideración. Y en el caso del linfoma, dentro de la clínica, también va a ser un tumor que tiene gran tamaño y que tiene rápido crecimiento. De hecho, luego del anaplásico, el linfoma es el siguiente que sigue en cuanto a agresividad. Me pregunta una de sus compañeras en cuanto a si en la recidiva del papilar la mortalidad sigue siendo baja. Sí, yo he visto pacientes que tienen más de 2-3 recidivas y la mortalidad sigue siendo baja. Si hay recidiva, generalmente hacen recidiva hacia ganglios. Se les opera los ganglios y se va controlando. En cuanto a los marcadores tumorales, si es hombre, ¿el pronóstico cambia? Sí, el pronóstico es peor en el caso del papilar varón. Con el papilar mujer tiene un componente un poco más agresivo. Pero depende realmente de muchos factores, mucho también de las alteraciones genéticas del mismo cáncer, las mutaciones que puede haber a nivel genético en los genes. En cuanto a marcadores tumorales,
el papilar y el folicular, el marcador tumoral va a ser la tiroglobulina. Pero ojo, la tiroglobulina va a ser marcador tumoral, no va a ser un marcador de diagnóstico. Solamente cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer papilar o folicular y el paciente ha seguido el tratamiento, para hacer el seguimiento se utiliza la tiroglobulina, pero no como diagnóstico. El anaplásico no tiene un marcador tumoral, el medular, el marcador tumoral es calcitonina. En ese caso la calcitonina, si está muy alta, sí puede servir como diagnóstico, pero sigue siendo un marcador de seguimiento, y en el linfoma del linfoma tiroideo no tiene un marcador específico de seguimiento. No pueden utilizar lactato de deshidrogenasa como el resto de linfomas, pero no es un marcador específico. En cuanto al tratamiento, en el caso del carcinoma papilar y folicular, el tratamiento va a ser cirugía y luego va a recibir el paciente, en la mayor parte de casos, tratamiento con yodo 131. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es el tipo de cáncer que luego de la cirugía recibe tratamiento con yodo 131, nos referimos al papilar y al folicular. El cáncer anaplásico, el tratamiento va a ser cirugía y puede estar asociado a quimioterapia o radioterapia, pero la verdad es que muchas veces es diagnosticado en estadios ya con MET y muy avanzados, que termina siendo muchas veces paliativo el tratamiento. En el caso del medular será cirugía más quimioterapia, y en el caso del linfoma será similar, cirugía más quimioterapia más radioterapia, dependiendo de la extensión de la lesión. Entonces, acuérdense ustedes que en el caso del carcinoma papilar y folicular de tiroides, ahí no hay radioterapia. Perdón, no hay quimioterapia, hay yodo 131. Se le da, se le hace la cirugía y luego se le da yodo. ¿Y por qué se le da el yodo? Porque el yodo, después de la cirugía, lo que hace es quemar o ablacionar el poco tejido tiroideo microscópico que haya quedado en el lecho de la cirugía, para estar completamente seguros de que se va a eliminar todo el tejido neoplásico, ¿no? Y en cuanto a los secundarios, realmente son muy poco frecuentes. Pueden ir hacia tiroides, por ejemplo, desde el pulmón, pueden ir a la mama, puede ir el riñón. Todos estos órganos, el melanoma puede ir a infiltrar la tiroides como metástasis, pero las metástasis de tiroides son metástasis a tiroides son muy poco frecuentes. Cuando ustedes le presenten un caso clínico, generalmente les van a presentar del papilar, les ponen una mujer de 40 años que es natural de la costa, de Lima, de Trujillo, de Chiclayo, que tiene un nódulo tiroideo, que aparentemente no ha presentado mayores molestias, que el nódulo ha crecido tal vez lentamente, que le hacen una ecografía, tiene signos ecográficos de malignidad, es sólido hipocogénico con microcalcificaciones, y te dicen cuál es el diagnóstico más probable. Entonces, el diagnóstico más probable en un nódulo con todos los signos de malignidad, estamos sospechando en un cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Como es el cáncer más frecuente y se trata de una paciente joven que no es de una zona de yodo deficiencia, no es un cáncer que ha crecido rápido, entonces la respuesta siempre va a ser papilar, porque es el más frecuente y es el que tiene esta evolución clínica, ¿no? Que no es tan agresiva como otros, como el anaplásico o el linfoma. En cuanto a las tiroiditis, cuando nosotros nos referimos a tiroiditis, nos estamos refiriendo a una inflamación de la glándula tiroidea. Son 4 los tipos de tiroiditis que tenemos: la de Kervain, el Hashimoto, el Riedel y la aguda. Donde las tiroiditis subaguda o de Kervain y el Hashimoto son las que más preguntan en los exámenes. Pero vamos a hacer un comparativo de las 4. En cuanto a la tiroiditis subaguda de Kervain, la etiología de esta tiroiditis va a ser desconocida. Sin embargo, en la mayor parte de los casos va a estar precedida por una infección respiratoria aguda o por un pródromos de una infección viral, malestar general, febrícula, puede haber un poco de dolor faríngeo, ¿no? De esta manera. En el caso del Hashimoto, el Hashimoto va a ser una etiología de tipo autoinmune, como les había mencionado, por la presencia de estos famosos anticuerpos anti-TPO, ¿no? La tiroiditis de Riedel va a tener una etiología desconocida,
Y finalmente, la tiroiditis aguda va a tener una etiología infecciosa. Estamos hablando de verdaderas infecciones a nivel de la glándula tiroidea. La tiroiditis de Riedel y la tiroiditis aguda son tiroiditis poco frecuentes. Son mucho más frecuentes la subaguda de Kervain y la Hashimoto. En cuanto a la clínica, ¿cómo ustedes pueden hacer la diferenciación? En el caso de la subaguda o de Kervain, generalmente son pacientes jóvenes de 30 a 50 años que inician como si fuera una infección, les decía, viral, ¿no? Puede haber fiebre, malestar general, ¿no? Y lo que llama la atención aquí es, primero, que hay una tiroides que se encuentra incrementada de tamaño, ya sea uni o bilateral, o sea, puede incrementarse solamente una parte de la tiroides o toda la tiroides, y que a ese incremento de la glándula tiroides se le suma dolor. Hay dolor tiroideo. Tú le examinas la glándula tiroides y le duele apenas le toca. Eso quiere decir que se trata de un bocio doloroso. Acá hay bocio doloroso. Es la característica de esta tiroiditis subaguda o de Kervain. Y además de haber este bocio doloroso, cuando ustedes evalúan la función de la tiroides, este paciente puede pasar por una trifase, que va primero como una tirotoxicosis, luego pasar a un hipotiroidismo y luego pasar a un eutiroidismo o recuperarse la función tiroidea. ¿Y esto a qué se debe? Porque en el inicio, cuando hay inflamación, la inflamación condiciona que haya una liberación de hormonas tiroideas hacia el torrente sanguíneo y se da una clínica de tirotoxicosis, seguida luego de la inflamación marcada de la tiroides, que hace que ya no se produzcan hormonas tiroideas, y por eso de la tirotoxicosis pasa al hipotiroidismo, y finalmente cuando pasa la tiroiditis se vuelve el estado eutiroideo. Entonces, esta característica trifase en un paciente con bocio doloroso y que ha tenido el pródromo de una infección viral o una infección respiratoria aguda hace sospechar mucho en una tiroiditis subaguda o de Kervain. Miren ustedes la comparación con el Hashimoto. En el caso del Hashimoto también es una patología de personas jóvenes, entre los 30 y 50 años. Puede presentarse antes y después, pero suele ser usual en estas edades. ¿Qué cosa hay aquí? Acá lo que hay también es bocio, puede haber bocio, pero es un bocio indoloro. No tiene dolor. Y en algunos pacientes no hay bocio, sino que hay una tiroides atrófica, o sea, una tiroides chiquita, dependiendo del estadio de esta tiroiditis de Hashimoto. Y estos hacen hipotiroidismo, no hacen trifase, solamente hacen hipotiroidismo. Entonces, vean las diferencias entre los dos tipos de tiroiditis más frecuentes, porque es lo que le van a preguntar. Cómo la subaguda tiene bocio doloroso y el Hashimoto tiene bocio indoloro, y cómo en uno hay trifase en la función tiroidea y en el otro solo hay hipotiroidismo. En el caso de la tiroiditis de Riedel, es una tiroiditis que se puede presentar entre los 30 y 60 años. Suele ser una tiroides pétrea, dura, que asemeja o hace pensar mucho a veces en cáncer de tiroides. Y los pacientes suelen ser eutiroideos, no tienen alteración en la función de la tiroides. Y en el caso de la tiroiditis aguda, suele presentarse en niños o en pacientes inmunocomprometidos. ¿Y esto por qué? Porque la tiroides tiene yodo y el yodo de por sí tiene propiedades antisépticas. Entonces es difícil que haya una infección de la tiroides. Sin embargo, en los niños y en los pacientes inmunocomprometidos, obviamente la inmunidad no va a ser tan buena y puede haber un compromiso de la glándula tiroides. En este caso, los pacientes van a cursar con dolor tiroideo, pueden cursar con disfagia y disfonía, y puede haber la presencia de un verdadero absceso tiroideo. Ustedes ven el absceso tiroideo. Y por lo general suelen ser pacientes que son eutiroideos. Entonces, ven ustedes ahí la diferencia en cuanto a la clínica. Y el laboratorio nos puede ayudar. En el laboratorio, en la subaguda de Kervain, vamos a tener
que los anticuerpos anti-TPO van a estar negativos, porque no se trata de una patología autoinmune. Pero si ustedes miden reactantes de fase aguda, BCG-PCR, estos van a estar muy elevados. Por el contrario, el Hashimoto tiene el patrón al revés. Los anti-TPO van a estar muy elevados o elevados, porque se trata de una patología autoinmune, pero la BCG y la PCR, que son los marcadores inflamatorios, van a estar negativos. En el caso del Riedel, el Riedel puede tener anticuerpos anti-TPO positivos, pero no son tan altos como el Hashimoto. Sin embargo, la BCG y la PCR van a ser negativos porque no se trata de una patología inflamatoria. Y en el caso de la aguda, suelen estar los anticuerpos anti-TPO negativos y la BCG y la PCR suelen estar bastante elevados, al ser, como les digo, un verdadero absceso tiroideo. Entonces, apréndanse bien la diferencia entre subaguda o de Kervain y Hashimoto, porque es lo que realmente suelen preguntar. Ahora, los fármacos también pueden generar tiroiditis y dentro de la cabeza de estos fármacos va a estar amiodarona. Entonces, cuando ustedes le pregunten sobre algún fármaco que hace alteraciones en cuanto a la función tiroidea, la amiodarona es el medicamento por excelencia. Amiodarona no solamente hace tiroiditis, la amiodarona también puede causar hipotiroidismo, puede causar hipertiroidismo, y también puede inhibir la conversión de T4 a T3. Entonces, amiodarona es el fármaco que está en todo en cuanto a disfunción tiroidea. Entonces, si ustedes le preguntan sobre algún fármaco que cause alguna alteración tiroidea y está amiodarona, marquen amiodarona, porque es lo más frecuente. Me pregunta su compañero sobre cáncer de tiroides, ¿se da tratamiento de levotiroxina por el hipotiroidismo? Sí, claro, porque como le sacas la tiroides, el paciente se queda con hipotiroidismo postquirúrgico y luego va a recibir levotiroxina. Y la dosis de levotiroxina se va regulando porque tiene valores específicos para el cáncer de tiroides. Si una gestante tuvo una cirugía tiroides por cáncer durante su gestación, ¿continúa con tratamiento de levotiroxina? Claro, porque, si hay cáncer de tiroides diagnosticado en la gestación, al igual que la mayor parte de cirugías, se trata de hacer en el segundo trimestre de la gestación la cirugía. No se hace muy temprano ni tampoco muy cercano a la fecha del parto, como cualquier otra cirugía en gestación. Si la paciente ya tuvo el antecedente de cáncer de tiroides, ya estuvo operada, claro que durante su gestación tiene que continuar con levotiroxina, porque acuérdate que habíamos dicho en la clase de fisiología que en las primeras semanas de la formación del feto, quien le da las hormonas tiroideas es la mamá. Entonces imagínate, si la mamá está hipotiroidea, no le das levotiroxina, el bebito va a nacerte con trastornos a nivel del sistema nervioso central. Entonces tienes que darle levotiroxina. ¿Y cómo sabes si es la dosis adecuada? Como si fuera un hipotiroidismo primario, tienes que regular con TSH. Solamente que los valores de TSH pueden cambiar dependiendo del estadio de cáncer de tiroides que haya tenido la mamá o el paciente. Entonces es siempre importante que sea evaluado por un endocrino, porque cada caso es individual. Y finalmente, para terminar, tenemos el síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? En el caso del síndrome del eutiroideo enfermo, se trata de un paciente que está críticamente enfermo, pero no tiene patología tiroidea. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes tienen un paciente que se encuentra crítico, lo que sucede es que hay una alteración en la desyodación de la T4. Acuérdense que lo normal es que la T4 se convierta a T3 gracias a la acción de la desyodinasa 1 y la desyodinasa 2. Y en algunas ocasiones la T4 puede convertirse a una T3 reversa gracias a la acción de una desyodinasa de tipo 3. La T3 es la hormona biológicamente activa. La T3 reversa no es biológicamente activa. Sin embargo, lo más usual es que haya esta conversión de T4 a T3 por estas desyodinasas. ¿Qué sucede en el paciente crítico? En el paciente crítico disminuye la actividad de la desyodinasa 1, pero aumenta la actividad de la desyodinasa 3. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de T4 se va a convertir en una T3 reversa. Y lo que sucede es que cuando ustedes le hacen un perfil tiroideo a un paciente que está crítico, pueden encontrar el siguiente perfil. Van a encontrar que el paciente tiene una T3 disminuida, una T3 reversa incrementada, pero una TSH y T4 que pueden estar normales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le piden en los pabellones de medicina interna un perfil tiroideo porque sospechan por diferentes motivos en una disfunción tiroidea. Le piden y le sale TSH normal, T4 normal, T3 baja.
y dicen, ah, tiene hipotiroidismo, ¿no? Entonces manden la interconsulta a endocrinología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos que es un paciente que está crítico, le podemos pedir dosaje de T3 reversa y sale elevado. O sea, simplemente es una condición o una alteración en la desiodación periférica a consecuencia del estado crítico del paciente. Acá, ojo chicos, esto es importante, esto no se trata. Esto pasa el estresor crítico y el paciente recupera la función tiroidea. Entonces, esta patología no se trata, simplemente se hace una observación, se hace un seguimiento y se hace el seguimiento de 3 a 6 meses luego del alta para ver que la función tiroidea se recupere, porque muchas veces demora en recuperarse, pero no se trata de una patología tiroidea en sí, solamente de una alteración por el estado crítico del paciente. Hasta ahí hemos terminado tiroides, no sé si tienen alguna pregunta y si no pasamos a realizar diabetes.